Bienvenidos a esta nueva entrevista, compañeros y compañeras, profesora. Estoy gustoso de recibir en esta ocasión al docente Juan Edgardo Torres Gárate, el cual tiene una larga trayectoria tiene una larga trayectoria como docente en las diferentes universidades que ha trabajado, con sus destacadas contribuciones literarias, recibiendo premios, entre los cuales destaco el Premio Nacional de Cuento Horacio, la 15ª edición, ganador del 15º Bienal del Cuento Premio Copa Internacional de Plata en el 2008. En 2006 recibió la medalla de Francisco de Paula González Vigil, otorgada por el Instituto Nacional de Cultura en Tacna. En el 2009, el emblema de la municipalidad por Honorable Consejo Provincial de Tacna. Y entre sus producciones literarias destaco En búsqueda del comandante en 1986, El gato de la abuela en el 2000, Agonía de un cínico en el 2003, Infiel en el 2018, Dios, el monje y la diva en el 9 de octubre de 2021. Como último dato sería el Ministerio de Cultura le otorgó Personalidad Meritoria de Cultura, que es otorgada a las personas naturales o jurídicas, inscritas o no en los registros públicos, que han realizado un aporte significativo al desarrollo de la cultura del país. ¿Algunas palabras antes de comenzar esta entrevista, profesor? Sí, falta un dato que para mí es importante como tacneño. En el 2017, el Honorable Consejo Municipal de Tacna me hizo entrega de la medalla municipal y fui declarado hijo predilecto de la ciudad. Para mí es algo interesante como tacneño, ¿no? Y creo que somos dos profesores nomás los que hemos sido, en este caso, seleccionados o nominados como hijo predilecto. Uno es el profesor Panti y el otro soy yo. Panti es un profesor de sociales, no lo conocen ustedes de pronto, pero él durante muchos años trabajó en la facultad en la especialidad de ciencias sociales, ¿no? Y es un historiador, investigador tacneño. Sí, Ok, ese dato faltaba. Uh-huh. sí, no se preocupe. Bueno, empezando con la entrevista, le doy el pase a mi compañero Javier para que le formule la primera pregunta. Ya, perfecto. Sí, profesor, de hecho estamos muy gustosos y nos es grato tenerlo aquí en esta secuencia de preguntas que se entiende como una entrevista. Uh-huh. Y bueno, para comenzar ya con la primera pregunta, que es para iniciar y dar contexto a las demás, sería, ¿por qué decidió usted estudiar la carrera de docencia? Bueno, fue una cuestión muy, a ver, es una vocación que me viene desde muy niño, ¿no? Siempre me gustó, en el barrio, por ejemplo, cuando tenía 6, 7 años, ¿no? Y jugábamos, por ejemplo, las pichanguitas de fútbol en las tardes, por ejemplo, y en la noche armábamos, nos reuníamos en 6, 7 chiquillos del barrio y jugábamos a la escuelita, ¿no? Entonces, a mí me gustaba dar clases, ¿no? Esa fue realmente, por eso digo, mi vocación nació desde muy niño y continuó, se alimentó porque tuve muy buenos maestros tanto en primaria como en secundaria. Yo estudié en la Gran Unidad Escolar Coronel Bolognesi y tuve maestros excelentes, ¿no? Entonces, eso fue, en alguna medida, me sirvió de modelo, de ejemplo, de todos ellos, ¿ah? Y incluso tengo muchas anécdotas en el sentido de que cuando estaba por terminar quinto de secundaria, yo me había enamorado de algunos docentes, en el mejor sentido del término, ¿no? Enamorarse quiere decir, uno quiere ser como él, quiere tener, yo me sentía muy embargado por la forma como enseñaban, por su modo de vestir, por su dicción, por el uso del lenguaje. Entonces, para mí fue una maravilla. Y entonces yo estudié becado en la universidad porque en secundaria obtuve siempre el primer puesto y entonces se creó una beca especial, sin cuya beca yo no hubiese podido estudiar en la Universidad de San Agustín, porque en ese entonces no había universidad en Tacna, ¿no? Y mis padres eran artesanos, mi padre era sastre, mi madre costurera, y a pesar de ser el único hijo, no contaban con los recursos necesarios para enviarme a otra ciudad para estudiar en una universidad, ¿no? Y me fui a Arequipa entonces gozando de esta beca
y me postulé a la universidad, ingresé a la Facultad de Letras, y en ese entonces, estoy hablando de 1964, yo terminé secundaria en 1963, entonces en 1964 ingresé a la Facultad de Letras y uno hacía 2 años de letras y de acuerdo al promedio, un promedio ponderado, podía uno postular a Derecho, a Ciencias Económicas y a Educación. Entonces yo tuve toda la posibilidad, porque tenía un promedio ponderado de 17, tenía toda la posibilidad de postular a la Facultad de Derecho, pero entonces dudé, ¿no? Dudé, pensé que no era mi vocación ser abogado, porque para ser abogado se requiere cierto tipo de personalidad, ¿no? Entre otras cosas, mucha valentía, mucha decisión, cierto tipo de autoritarismo, y yo no poseo esas cualidades, ¿no? Entonces, no, dije, en realidad yo lo que quiero ser es profesor, ¿no? Y realmente entonces me matriculé en la Facultad de Educación. Y cuando se trató de seleccionar la especialidad, decidí por ciencias sociales, a pesar de que en el colegio hice teatro, declamaba, no escribía aún poesía, pero declamaba, participé en muchas obras de teatro, gané varios concursos de declamación y entonces escogí, fíjense que debía escoger letras, pero escogí literatura, ¿no? Digo, pero escogí ciencias sociales. Y además tenía una idea equivocada de lo que implicaba la literatura. Para mí leer una novela era perder tiempo, ¿no? En cambio leer un ensayo o leer una obra de historia, eso sí, o un tratado de sociología, qué sé yo, eso sí para mí era un trabajo, pero leer novelas, leer cuentos, leer poesía era una especie de distracción. Ese fue el motivo por el cual escogí educación, ¿no? Era mi vocación realmente. Sigue siendo además, ¿no? Porque fíjense que yo yo me he retirado de educación, cesé en el magisterio, porque he sido profesor de todos los niveles, he enseñado en primaria, en secundaria y en superior. En secundaria tuve 22 años, o sea, me cesé a los 22 años, ¿no? Y tengo 33 años en la universidad, o sea, enseño 52, 53 años en aula, o sea, porque me inicié a los 18 años dictando clases de recuperación. En ese entonces estaba en el segundo año de letras de la universidad, pero regresábamos a Tacna y en Tacna pusimos una especie de academia con un grupo de estudiantes que fuimos a estudiar allá. Y en el 990, lo que es hoy el Colegio Hermanos Barreto, allí pusimos un centro de recuperación a los estudiantes que habían salido jalados en secundaria, ¿no? Entonces allí empecé a enseñar historias a los 18 años. Esa es mi trayectoria, producto de una vocación que siempre me llevó a dictar clases. O sea, incluso yo soy mal administrativo. Las veces que me he desempeñado como secretario académico en la universidad, lo he hecho así a regañadientes, ¿no? No me gusta el trabajo administrativo, no me gusta llenar papeles, creo que me entiendo, ¿no? Me gusta estar frente a mis estudiantes y dictando clases, ¿no? Desarrollando un tema. Sí, eso sería, Javier. Sí, profesor, es muy interesante cómo usted lo dice y cómo al pasar del tiempo y al, digamos, abstraer las actividades diferentes que obtiene como experiencia, digamos que alimenta en cada ocasión a ese sentido de formación que usted va desarrollando desde que se da cuenta, ¿no? Pero también para ya pasar a la segunda pregunta, y ir de acuerdo a la temática, ¿cuál sería, digamos, el momento determinante en el cual usted se dio cuenta de que realmente la educación fue lo que usted quería decir? Porque creo que mencionó que usted estaba en duda entre elegir derecho y la docencia en un momento, ¿no? Sí. Entonces, aún ahí ya había una duda. Entonces, seguro hubo un momento determinante después, a posteriori, que lo llevó a escoger la carrera de la docencia, Claro, profesor? justo en el momento de la duda te digo porque yo era muy joven, yo terminé secundaria a los 15 años, ¿no? Entonces, en realidad tenía 17 cuando tenía que optar entre ciencias económicas, derecho y educación. Y entonces, como les he dicho, ¿no?
Yo no me... La familia hasta cierto punto presionaba para que yo estudiase Derecho, ¿no? La idea de tener un hijo abogado creo que da cierto, en alguna medida da cierto prestigio, lustre a una familia, ¿no? Pero esa no era mi... Yo hice un examen de conciencia muy profundo, me llevó a decidir de que mi verdadera vocación era educar, era enseñar, no era pleitear, perdón. O sea, yo no nací para abogado, quiero que me entiendan, ¿no? El abogado tiene ciertas, como profesional del derecho, ¿no? Alza la voz, es persuasivo, tiene que enfrentarse a la policía. No, yo no tengo eso. Repito, mi personalidad no da para tanto, si ustedes quieren, ¿no? Mi genio mismo es muy apacible, muy tranquilo, yo jamás me malquisto con nadie, yo jamás levanto la voz, ¿no? Nunca me hago mala sangre por nada. Y entonces, por eso es que me decidí educación, porque creo que, y no me arrepiento ni mucho menos, a pesar de que la carrera docente es complicada en el sentido de que las remuneraciones bajísimas cuando yo me recibí de profesor y fui a trabajar, recién me di cuenta, caí en la cuenta de que de repente era una mala opción desde el punto de vista económico, porque el sueldo de los docentes siempre ha sido pésimo, siempre hemos tenido que hacer huelga para arrebatarle algún aumento de salario al Estado, hemos hecho 2-3 meses de huelga, hemos participado en ollas comunes, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno se da cuenta de que lo que interesa cuando uno tiene vocación no es el sueldo, no es el salario, ¿no? Lo que interesa es el hecho mismo de jugarse la vida, porque uno cree que la educación es el instrumento que puede generar el cambio, que puede generar la transformación. Es más, la educación te permite estar en contacto con muchos jóvenes y eso es fundamental, ¿no? El espíritu juvenil se te impregna, sea cual fuera la edad que tú tuvieres, se te impregna mucho y entonces eres amigo de los jóvenes, participas de sus alegrías, de sus frustraciones, y eso a mí me impactó mucho. Repito, hoy la situación económica del magisterio ha mejorado notablemente, ¿no? Notablemente, hay una carrera magisterial, la gente hace su maestría, su doctorado, inmediatamente avanza muy rápido y postula, concursa, y entonces eso te permite tener un buen salario. Yo lo dije ese día en la ceremonia, esta egresada, ¿no es cierto? Que fue mi alumna, que estaba trabajando en Moquegua, su sueldo es de 8.000 soles, ¿no? Dijo, entonces no está mal el sueldo del magisterio en este momento, siempre y cuando que tú ingreses a la carrera docente, perdón, haces carrera, estudias, te capacitas, lo que se denomina ingresar al mundo de la meritocracia, ¿no? O sea, tú vas a conseguir un buen sueldo, un buen salario, siempre y cuando te capacites, permanentemente estés en esa tarea de ser alguien, de aspirar a nuevos cargos. Puedes llegar a ser director regional de educación, puedes aspirar a mucho, el docente puede aspirar a mucho ahora, antes no, antes teníamos, si les cuento que nosotros ganábamos 400 soles, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, y el director ganaba 50 soles más, ¿no? Entonces, entre ser director y ser profesor, ya se imaginan, no había casi ninguna diferencia, ¿no? Y es más, cualquier servidor público gana más que el docente, o en todo caso ganaba más que un profesor, ¿no? Cualquier servidor público. Si tú tienes una escala remunerativa que tiene que ver con la profesión, por ejemplo, y comparas esta escala remunerativa con un edificio, te vas a dar cuenta que en el último piso, en el piso 10, están los médicos, ¿no? Están los ingenieros, y así va bajando en escala. Y en el primer piso estaban las obstetras, ¿no? Y las enfermeras, y en el sótano estábamos los profesores, ¿no? O sea, ya propiamente desesperanzados de todo, ¿no? Pero así hemos, a pesar de todo, por eso decía, pasamos muy malos momentos, hoy la cosa ha cambiado, ¿no? Sí, profesor. De hecho, como dice, ¿no? Que después de la tormenta llega la calma y bueno, aún no es una calma, digamos, aún queda mucho por recorrer por el reconocimiento de la carrera de la docencia, ¿no? Y bueno, profesor, yo voy a dar el pase a las siguientes preguntas para que las formule mi compañero Enrique. Perfecto. De manera secuencial. Ya. Bien,
Muy buenas noches, estimado profesor Juan ¿Cómo Torres. está? Es un gusto volverlo a ver, volverlo a contactar y tener esa dicha, ¿no? de compartir con usted. Ha sido nuestro Para mí también, a mí también es un honor. Lo agradecemos de antemano, profesor, pero sigamos con esta importante entrevista que usted nos ha tenido la gentileza de aceptarnos. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sugeriría para la formación de los futuros educadores en las ciencias sociales? ¿Qué sugeriría? No te he entendido muy bien, a ver. O sea, ¿qué usted nos puede, digamos, orientar, qué nos puede aconsejar a los futuros, a los estudiantes como nosotros de las ciencias sociales que estamos en este proceso de formación? Perfecto. ¿No? ¿Qué nos puede dar Mira, yo te digo por mi propia experiencia, yo soy de la especialidad de ustedes de ciencias sociales, ¿no? Lo que pasa con nosotros, con los docentes de las especialidades sociales, es que vivimos en un mundo muy, muy agitado, bueno, siempre, es a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces uno vive una vida real que tiene que ver con problemas económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tú te das cuenta de que nosotros como docentes de las especialidades sociales vivimos la vida, en contacto con los problemas que son producto del análisis de las ciencias sociales, ¿no? Porque las ciencias sociales están constituidas por la historia, la geografía humana, el derecho, la política, la economía, la psicología, la sociología, etcétera, ¿no? Entonces, estás en contacto, tú estás viviendo y estás experimentando, ¿no? Entonces, no es algo que, no es una profesión y una especialidad ajena, como en el caso de la literatura, por ejemplo, ¿no? En el caso de la literatura es una cosa que vives un mundo de ficción, ¿te das cuenta? Yo acabo de leer, por ejemplo, acabo de terminar este libro de esta biografía de Balzac, ¿no? De 500 y tantas páginas, y yo soy de sociales, ¿ah? Pero leo mucho literatura. Y fíjate, cosa curiosa, Balzac fue un escritor francés, un novelista francés del siglo XIX, como ustedes saben, que escribió cerca de 74 novelas, lo que se conoce con el nombre de la comedia humana, ¿no? Y yo tengo muchas anécdotas, por ejemplo, en el sentido de que una que sobre todo para mí me da mucho, es muy importante, que cuando Carlos Marx quiso enterarse, quiso conocer el modo de vida del proletario, del burgués de Francia, porque él era alemán, ¿no es cierto?, nacido en Téveris, pero él quiso estudiar la situación de la clase obrera, no solamente en Inglaterra, como lo había hecho Engels, sino la situación de la clase obrera y de la burguesía francesa. Él no recurre a un tratado de sociología, ¿no?, sino recurre a la literatura, porque en la literatura la vida se vive, o sea, es algo vívido, más claro, ¿no? En cambio, un sociólogo, un antropólogo, va a teorizar sobre eso, ¿no? Bueno, entonces por eso es que les puse este ejemplo de que lo social no está desligado, la especialidad no está desligado de ninguna otra especialidad. Me refiero al hecho de que mi recomendación es de que los estudiantes que siguen ciencias sociales, como yo he seguido esta especialidad, tienen que dedicarse mañana, tarde y noche a la lectura, ¿no? A la lectura. Y tienen que leer de todo, porque a veces hay preferencias de carácter político, ¿no es cierto? Uno se ubica en el espectro político a la izquierda, a la derecha, en el centro, etcétera. Ustedes seguramente tienen sus preferencias políticas, ¿no? Pero uno tiene que leer de todo, absolutamente de todo. Por ejemplo, yo a mis estudiantes siempre les recomiendo leer, por ejemplo, a Víctor Raúl Ayala-Torre, leer la obra de Víctor Raúl Ayala-Torre, ¿no? Leer la obra de Mariátegui, toda la obra de Mariátegui, leer a Raúl Porras Barrenechea, leer a Basadre, pero leerlos, ¿me entienden? Leerlos, estudiarlos, analizarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, la gente que se cree de izquierda o es de izquierda o se ubica en el plano de la izquierda desde el punto de vista político, desprecia la obra de los de la derecha, ¿no? O sea, y los tildan de reaccionarios, y no es así. Tú no te puedes explicar el panorama del desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX en el Perú. Ahí hay dos pilares, uno es Mariátegui y el otro es Víctor Raúl Ayala-Torre, le pese a quien le pese. Y entonces tienes que leer, por ejemplo, El antiimperialismo de Lapra, que es una de las primeras obras de Víctor Raúl Ayala-Torre. Tienes que leer 30 años de aprismo, que es lo contrario, ¿no? O sea, es ya en un momento en que Lapra se vuelve reaccionaria, ¿no? Pero tienes que leerlo a Mariátegui. Indudablemente que tienes que leerlo a Raúl Porras Barrenechea. O sea,
tienes que leer los ensayos de Vasari, que son formidables, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo a los estudiantes sociales es que sean unos grandísimos lectores, ¿no? Que sean unos grandísimos lectores y que no solamente lean cosas de su especialidad. Por eso les puse el ejemplo de Marx, ¿no? Marx es, como ustedes saben, un economista y un filósofo, porque su obra fundamental es El Capital, ¿no es cierto? Él no escribe poesía, él no escribe literatura, a pesar de que lo primero que escribe Marx es un cuaderno de poesía dedicado a Jenny de Westfalia, que era su enamorada cuando estaba en la universidad, de manera que la primera obra de Marx es un cuaderno de poemas, un cuaderno de poesía en realidad, dedicado a quien va a ser su esposa, que es Jenny de Westfalia, ¿no? Entonces, debe haber una preocupación fundamental. Mi consejo es que ustedes sean, disculpen el término, grandísimos lectores. Tienen que leer mañana, tarde y noche. 1, 2. Deben ir formando su biblioteca, ¿no? Ya deben tener unos cuantos libros en su biblioteca y a lo largo de toda su vida, una vez que ya empiecen a trabajar, empiecen, ¿no es cierto?, a especializarse, la vida del profesor está muy ligada al libro, está muy ligada a la experiencia lectora. Si un profesor no lee, no estudia, porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar, ustedes me entienden, ¿no? Yo leo literatura, por ejemplo, pero cuando me dedico a estudiar, estudio ciencias sociales, ¿no? Entonces conozco muy bien la producción de los sociólogos, de los antropólogos, leo psicología, leo historia, con mi especialidad, leo literatura, me gusta mucho el ensayo, las biografías, es decir, soy un lector empecinado. La vida me ha enseñado de que la única forma como puede defenderse un docente, es decir, cuando uno quiere tener ciertos niveles de calidad y de excelencia para merecer el respeto de sus estudiantes, es la lectura. La única autoridad que tenemos nosotros los docentes frente a nuestros estudiantes se sitúa en 2 niveles. Uno es la cuestión de la preparación, la capacitación, que para eso no se requiere ir a ningún sitio, ¿no? Uno tiene que tener su biblioteca. Ustedes tienen una biblioteca en Google, ¿no es cierto? Ustedes googlean y están todos los temas ahí. Nosotros no tuvimos esa suerte. Yo tengo biblioteca, yo entro muy poco a Google, de vez en cuando, obviamente, ¿no? Pero es mi biblioteca, es mi vida, es mi historia, es la historia de mi vida y es la historia como docente. Entonces, muy ligado a la lectura. No puedo pasar ni un solo momento sin leer. O sea, no tengo momentos de ocio. Miro muy poca televisión. Me dedico, justo ahorita estoy en mi escritorio, estoy con mi biblioteca. Bueno, no se ve todo, ¿no? Pero ese es un trabajo importante. Es más, manejar fichas, o sea, fichar los libros que hemos leído, buscar las palabras que desconocemos en el diccionario, armarse una libreta de vocabulario, palabras nuevas, ¿no? Extraer la palabra dentro del contexto oracional y copiarlo. Yo tengo, desde que me inicié en el estudio como estudiante, tengo un montón de tarjetas de vocabulario, o sea, manejo tarjetas de vocabulario porque el pensamiento está muy ligado a la palabra y pensamiento es lo mismo, ¿no es cierto? Hay una relación íntima, de manera que en la medida en que dominemos la lectura, el estudio, ampliemos nuestro universo vocabular, tendremos la posibilidad de comunicarnos con mayor certeza, con mayor propiedad. Por eso mi recomendación, repito, es la lectura, ¿no? La lectura y el estudio, ¿no? Básicamente. Entonces ustedes tienen que ser unos monjes, si ustedes quieren hablar en términos religiosos, ¿no? Monjes, sacerdotes, llevar una vida totalmente, por eso es una vocación tan importante, ¿no? Porque uno se juega la vida. Esta es mi vida, yo tengo 75 años de edad, ¿no? Y esta es mi vida, me la juego, ¿no? Y sigo escribiendo, sigo leyendo, les estoy diciendo, acabo de terminar el tremendo volumen, lo acabo de terminar, o sea, he estado casi 10 días, ¿no? Y bueno, pero eso en el campo de la literatura, ¿no? Muy interesante, profesor. Esos 2 pilares que usted nos deja, ¿no? Sí. La lectura y propiamente la intensidad propia que cada docente o futuro docente de las ciencias sociales debe aportar consigo mismo también para así es. esto compartirlo. Y créeme, profesor, que esto nos va a ayudar bastante y también lo vamos a compartir en las diferentes áreas que nosotros tenemos. Y yo puedo sacar una conclusión aquí, lo que usted dice. Entonces, el científico, o sea, el estudiador, el educador de las ciencias sociales debe ser un erudito de todo un poco. Exactamente.
para poder Exactamente. sensibilizar, para poder ser realistas también en el aspecto de la sociedad, porque hay mucho que hacer en nuestro país, Claro, en claro. los O diferentes sea, aspectos que vamos a ver. la ciencia social te da los instrumentos para Exacto. poder comprender, entender, para poder transformar, ¿no? Entonces, no solamente es, y permíteme agregar, me estaba olvidando, investigar, creo que es la otra tarea, ¿no? La tarea de Investigar. ustedes no solamente es leer, estudiar, sino además investigar. Cojan un tema y lo investigan y lleguen al final del tema, ¿no? A las profundidades insospechables que da cualquier tema que es motivo de investigación, ¿no? Así es, profesor, muy interesante. Nos pasaríamos Ujú. toda la noche, pero vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ah, ya, perfecto. Vamos a ir con algo más capaz didáctico. ¿A qué me refiero? ¿Cómo es una clase programada de un docente? Claro, ciencias sociales. O también nos puede compartir su experiencia, cómo da sus clases, comenzando Bueno, desde el momento del inicio, la sesión en la que termina. ¿Es fundamental este aspecto en las sesiones de clase para usted, profesor? claro, sí. Eh, Cuando uno recién se inicia, claro, tiene ciertos problemas, ciertas dificultades, porque como es natural, ¿no? Estás dando tus primeros pasos y has salido de la universidad con, ¿qué te digo?, con cierta cultura en tu especialidad, dominas algunos temas, y hay que dosificarlos, hay que armar el plan de clase. Por ejemplo, cuando yo me inicié, me acuerdo que lo más importante en lo que incidían mis profesores era en la motivación, ¿no? Y en ese entonces era una motivación inicial. Nosotros teníamos que colocar, por ejemplo, a ver, en geografía física, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer el terremoto, por ejemplo, ¿no? Un terremoto, había que explicar, por ejemplo, las causas tectónicas, geológicas, etcétera. Pero había que, antes de ingresar al tema, había que estimular al estudiante, motivarlo, ¿no? Entonces, el punto de un plan de clase se iniciaba con la motivación. Y entonces nos decían así esquemáticamente, 3-4 minutos de motivación para luego recién desembocar en el tema. Primero despertar el interés en el estudiante para luego ya ubicarnos en el tema que es producto del desarrollo de toda la lección, ¿no? Eso ha cambiado hoy, ¿no? Porque hoy se habla de una motivación permanente, o sea, la motivación, claro, y eso lo vas aprendiendo, uno lo va aprendiendo a lo largo de su vida, a lo largo de toda la trayectoria como docente, ¿no? Hoy, por ejemplo, a mí se me hace muy fácil dictar una clase primero porque tengo un montón de experiencias, ¿no? Tengo un montón de lecturas, entonces incluso se me hace difícil avanzar. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando un tema y se me vienen a la mente miles de anécdotas. Y con esas anécdotas voy ilustrando, ¿no? Voy generando confianza en el estudiante, interés, o sea, hay un interés creciente en lo que estoy diciendo. De manera que bueno, pero eso ha cambiado mucho porque hoy ustedes manejan laptop, manejan puntero, cosas con las que los de mi generación, no nos hemos criado, ¿no? O sea, para nosotros el valor fundamental era el conocimiento y la palabra del docente, ¿no? Incluso escribir en la pizarra se escribía solamente lo sustancial, lo fundamental, pero todo estaba librado a la memoria del docente, a la forma como dominaba un tema y a la forma de expresar las ideas, ordenarlas, muy lógico, había una estructura lógica, ¿no? En el desarrollo del tema. Entonces, eso venía desde la universidad. En el caso de nosotros los profesores, en la universidad ni siquiera utilizaban la pizarra, eran discursos de 2 horas. ¿Ah? Venía un profesor de sociología, por ejemplo, hablaba vamos a suponer, del socialismo utópico, y se pasaba 2-3 horas hablando sobre el socialismo utópico y todo el mundo concentrado en lo que estaba diciendo el profesor, porque no estaba manejando nada, ni pantalla, ni nada, solamente lo que decía el profesor. Pero el tema era tan interesante, tenía una memoria que evocaba un libro, otro libro y citas, y esa era pues así nos prepararon a nosotros, ¿no? Entonces cuando salimos de la universidad, ese mismo esquema tratamos de volcarlo en el colegio, claro, con estudiantes que no son universitarios, que están en secundaria, que son adolescentes, pero había que decirlo, había que desarrollar el tema de tal manera que concentrase el interés, ¿no? La motivación especial había que generarla para que el interés se centrara en lo que tú estabas diciendo. De manera que no había laptop, no había puntero, no había ecran, no había absolutamente nada, no había figuritas, no había nada. Todo se libraba al discurso. Quiero que me entiendan, ¿no? Solamente el discurso. Entonces, pero eso, nosotros con la mirada, si el profesor caminaba ¿no? en el estrado, nosotros igual lo seguíamos con la mirada y estábamos
atentos 2 horas y media. Yo recuerdo que en cambio hoy eso es imposible, ¿no? Ya son generaciones diferentes. Un estudiante, creo que después de 15 minutos ya la atención concentrada que tiene se dispersa inmediatamente, ¿no? Ya no soporta, y además nadie va a aceptar 2 horas de exposición, no acepta nadie, ni siquiera la gente adulta, cuidado, ¿eh? Entonces imagínate si tú vas a secundaria a hablar 2 horas, la gente pues se cansa. ¿Cuánto tiempo es capaz de mantener un estudiante en la atención concentrada, por ejemplo, en secundaria? Depende, si está en primer año, si está en quinto y media, es totalmente diferente, ¿no? Entonces las cosas han cambiado y para nosotros es un problema, por ejemplo, el manejo de la tecnología, ¿no? Han visto que con las dificultades que he tenido ahorita para poder ingresar al aula virtual, ¿no? Yo tengo que tener un asistente que normalmente me orienta, me establece los horarios en la pantalla, cómo debo ingresar, etcétera, etcétera, porque no es mi mundo. Quiero que me entiendan, ¿no? No es mi mundo, ¿no? Incluso el celular, por ejemplo, yo lo silencio. ¿Por qué? Porque me molesta, ¿no? Y veo el número, y si no es un nombre conocido, no contesto, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo otras cosas, se dan cuenta, ¿no? Entonces, ahora, esto ha variado notablemente. Si ustedes leen mi novela Dios, el monje y la diva, si leen esta novelita que es corta, se van a dar cuenta lo que les estoy diciendo, ¿no? Sí, profesor. Sería bueno, ¿dónde podemos conseguir, profesor? Creo que la están vendiendo en la biblioteca pública, frente al Hotel Tacna. Hay una pizzería, ¿dónde está la biblioteca pública? Pues no, lo que era la Casa de la Cultura, de la biblioteca en realidad, se llama biblioteca pública. Ahí creo que yo cedí mis derechos, o sea, en realidad yo no la vendo, cedí mis derechos a un amigo y el amigo la editó y él mismo la vendió, etcétera. La sigue vendiendo, creo. Pero allí yo cuento la experiencia de, nosotros lo invitamos a Héctor Béjar, el guerrillero de la década de los 60, en un homenaje que le hacía la universidad a Javier Heró, el poeta guerrillero, ¿no? Que murió en Madre de Dios, acribillado por la policía peruana, ¿no? Y entonces, por la Guardia Republicana en ese entonces. Claro. Lo invitamos a él y hago todo un análisis de cómo es que él habla de política, claro, igual sin punteros, sin nada, porque él tiene como 80 años, ¿no? Entonces, claro, es 5 años mayor que yo, entonces, pero se pasó 2 horas hablando de su amistad con Javier Heró, de su viaje a Cuba, del momento político actual, y una maravilla, ¿no? Entonces por ahí empiezo a hacer una reflexión, ¿no? Empiezo a hacer una reflexión sobre que los viejos maestros ya no se acomodan a la tecnología, y entonces eso varía mucho, hace que las cosas se enfoquen desde otro punto de vista, ¿no? Claro. Bueno, profesor, por mi parte, hasta aquí va a ser las 2 preguntas. Vamos a continuar con esta interesante entrevista y dando pase a mi compañera Fiorella para que prosiga. Muchas gracias, profesor. Muy agradecido. No, ¿de qué? Fiorella Saraí. ¿Cómo estás? Sí, profesor, buenas noches. Mi nombre es Fiorella Kenta Rafael. Un gusto tenerlo presente en esta entrevista, profesor Juan Torres Gárate. Es muy grato escuchar sus experiencias, sus aptitudes, sus actitudes frente también a esta profesión. Nosotros seremos educadores de ciencias sociales y me quedo hasta este momento con algo que usted mencionó, que no tiene momentos de ocio. Para usted es muy importante la lectura. Un estudiante de ciencias sociales tiene que leer, estudiar e investigar. Así es. Bueno, profesor, entrando ya a la última parte de esta entrevista, permítame hacerle una pregunta más. ¿Qué hace usted para mantener el amor por su profesión? La alimento pues todos los días, alimento mi vocación. ¿Y cómo lo alimento? A través de la lectura, pues a través del estudio, ¿no? Porque yo sé que mañana tengo clases, por ejemplo, y ya estoy buscando, y eso, mira, que son virtuales, ¿ah? Porque otra cosa es la educación presencial, otra cosa es estar frente a los estudiantes, verlos, yo los hago dudar, los hago enfrentarse entre sí. Mi obligación es punzarlos, molestarlos, incordiarlos, y de ese debate yo me valgo de esa, ¿no es cierto?, de esa estrategia o de ese estratagema para poder hacer pasar mi tema, ¿te das cuenta, no? O sea, planteo una serie de dudas, una serie de cuestionamientos. Entonces, lo que alimenta es ese espíritu, ¿qué te digo? El espíritu de darte a los demás, de darte a tus estudiantes, en 1 hora, en 2 horas, tratar de hacer un resumen
de tus lecturas, de tu propio estudio, estar al día en la bibliografía, en lo último que se publica. Eso es importante, me olvidé decirles también, ¿no? Eso es importante. Claro, cuando dije tienen que tener una biblioteca y tienen que armar su biblioteca, eso significa que todos los meses tienen que comprar libros, todos los meses, ¿no? Porque se publica tanto. Claro, uno tiene que seleccionar qué libros compra, obviamente, ¿no? Primero de la especialidad, luego los libros que complementan la especialidad o los temas que están en boga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso alimenta la vocación. Uno. Y dos, tú sientes, esto es importante, ¿no? Tú sientes, cuando entras al salón o cuando ingreses al aula virtual y conversan contigo los estudiantes, como lo están haciendo ustedes, tú sientes que los chicos se emocionan, ¿te das cuenta? Se emocionan porque les encandilas el cerebro, les insuflas el espíritu con ideas nuevas, con propuestas que de repente desconocen, les contagias tu emoción, que eso es lo importante, porque educar es no solamente, yo lo digo, ¿no? Educar es un acto de amor, es un acto de amor. Educamos porque amamos a la gente, porque queremos que este país sea diferente, queremos formar a gente joven que sea capaz de transformar nuestra realidad. Vivimos situaciones muy complejas, muy difíciles, ustedes saben perfectamente. Hay gente que pasa hambre, ¿no es cierto? Y nuestra especialidad se presta para hacer ese tipo de análisis, ¿no? Hay gente marginada, hay gente que no tiene trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, educar en esas circunstancias es un acto amoroso, ¿no? Tú educas no para formar generales, abogados, ingenieros, tú educas para formar hombres, me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Que sean conscientes, para infundirles, generar en ellos una conciencia crítica, para que sean capaces de darse cuenta del mundo en el que están viviendo y qué cosa es lo conveniente, lo más adecuado que hacer, ¿no es cierto?, para transformar esta realidad. Entonces, allí el maestro de vocación está junto a ellos, tiene que reflexionar en voz alta frente a ellos. Y eso los estudiantes lo reconocen muy bien, saben muy bien. Además, saben que no les estás mintiendo. Los estudiantes saben, no puedes hacerlo, por eso decía la responsabilidad moral, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no solamente el estudio, el análisis, no, tu personalidad, o sea, tu nobleza moral, ¿no? Tu entrega total, absoluta al otro. ¿Por qué? Porque te apiadas del otro. La educación es un acto de piedad, no solamente de empatía, no solamente consiste en ponerse en lugar del otro, sino apiadarse del otro, ¿no? Para cogerlo con afecto, con cariño, para pasar la información o la reflexión de un espíritu a otro, ¿no es cierto? Se requiere romper esa barrera que existe entre los seres humanos. Hay barreras que nos impiden acercarnos. Entonces, cuando uno se acerca a un grupo de estudiantes, lo primero que tiene que hacer el buen profesor es que el estudiante rompa esas barreras, que las barreras se derriben, y entonces hay un contacto de persona a persona. Ese es un acto amoroso, ¿te das cuenta? Y eso viene desde la antigüedad clásica griega, eso lo dice Platón en la República. Educar es un acto de amor, ¿no? Cuando el maestro dice, el buen maestro logra que el espíritu de los jóvenes se aperture, ¿no? Y entonces a través de ahí, cuando caen las barreras, cuando las fronteras se destruyen, entonces hay un acercamiento, hay un toque del espíritu con el espíritu, el contacto, que es un contacto amoroso, ¿no? Pero el buen profesor, dice, el buen profesor sabe cuáles son sus límites, ¿no es cierto? O sea, el límite entre el maestro y el discípulo, porque esta relación es amorosa, ¿no? Es amorosa. No puede haber un contacto que no sea amoroso, en nuestro caso, como docentes. Pero el buen docente, que puede seducir, de hecho, la educación es seducción, que puede seducir, que puede enamorar, ¿no es cierto? Porque es eso, esa es la entrega espiritual. Pero el buen maestro, dice, establece límites, ¿no? Para saber hasta dónde actúa como maestro y cómo se actúa con los discípulos. Correcto, profesor. Es muy, muy interesante escucharlo. Me quedo con que hay que crear conciencia crítica, reflexionar en voz alta. La nobleza es una característica primordial en el docente, en el educador. Y sobre todo que educar es un acto amoroso. Sí, educar es un acto amoroso. Sí, no se olvida nunca de eso. Uh-huh. Bien, profesor, para finalizar esta sección de preguntas, ¿qué mensaje daría usted a toda la juventud universitaria que actualmente se encuentra estudiando, afrontando y empezando su carrera profesional?
Sus Ya, palabras serán de gran importancia, profesor. Adelante. yo creo que ustedes son jóvenes, ¿no es cierto? Son jóvenes y cada etapa de la vida tiene que ser vivida. O sea, es falso cuando uno dice ustedes tienen que dedicarse solamente a estudiar y solamente a la disciplina y un rigorismo metódico, etcétera, etcétera, axiológico. Yo creo que hay que compartir. El joven tiene que saber compartir su existencia, o sea, tiene que saber vivir su vida, ¿no? Entonces, los momentos que tiene el joven de alegría, de satisfacción, en el caso del estudiante universitario, tiene que ser producto del estudio, del trabajo, de rendir un buen examen, de realizar una buena investigación, de haber seleccionado un libro, de haberlo terminado de leer, de estudiar, y entonces tiene derecho a la diversión. ¿Me entienden, no? O sea, la diversión no es la diversión por la diversión. Quiero que entiendan eso. O sea, hay gente ociosa que solamente va a la universidad para calentar el asiento, ¿no es cierto? Y estaba a la búsqueda de la distracción, ¿no? Deportes, karaoke, discoteca, etcétera, etcétera. Yo no digo que no se debe hacer. Lo que digo es que ir a una discoteca, ir a un karaoke, ir a una fiesta, tiene que ser el premio, ¿no es cierto?, a un trabajo realizado por el estudiante. El buen estudiante universitario es el que estudia, el que reflexiona, el que lee y después busca una satisfacción. Porque claro, nunca más van a vivir la etapa de la juventud, cuidado, nunca más van a ser jóvenes, ¿no? Mañana ya son adultos, tienen 30, 35 años, nunca más van a tener la edad que tienen ahora, nunca más. Entonces tienen que vivir esta etapa, tienen que vivirla con fuerza, con alegría, ¿no? Tienen que compartir la alegría. Pero esa alegría compartida, ¿no? El jolgorio, la fiesta, tiene que ser producto, o sea, luego de un trabajo tenaz, ¿no? De un estudio, de una investigación, ¿no? De una adicción a la lectura, de una pasión al estudio. Y entonces después de una semana, después de 15 días, después de haber rendido un examen excelente, entonces me divierto con mis amigos, ¿no? Porque irse al otro lado es mentira, ¿no? Queremos hacer santos, queremos hacer gente muy seria, muy responsable. No, tenemos que compartir. La alegría de ustedes es inherente, ¿no es cierto? Es íncita a su espíritu juvenil. Y ustedes no tienen por qué reprimir esa alegría, es el deseo de compartir el jolgorio, la alegría, ¿no? Pero repito, producto del esfuerzo, de la lectura, del estudio, de la reflexión, de la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería mi mensaje a todos los estudiantes universitarios. Muchas gracias, profesor. No, ustedes. Le doy el pase a mi compañero Anthony para que cierre esta entrevista. Perfecto. Muy interesante todos los temas que ha tocado. Desde el punto de vista personal, me parece riquísima su historia como docente, en especial desde el punto de su formación, que no tuvo esa vocación al inicio, sino que estaba en duda y finalmente se opuso, a veces de que muchas personas y estudiantes también se oponen a las ideas que la familia le impone. Uh-huh. Y al final de cuentas siempre forma lo que sería eso, un carácter, en especial en este caso que serían los docentes que tenemos que, como usted bien lo dijo y mis compañeros también lo repitieron, tenemos que saber de todo, en especial los de sociales, ya que tratamos con seres humanos, no con máquinas, o como los doctores que tratan simplemente una enfermedad, igual tratan con humanos. Pero me quedo con la reflexión de que la forma de que un profesor tiene que ser es llegar al estudiante, buscar los métodos posibles, ya que en su época fue muy diferente a la época actual, que nosotros como estudiantes en formación estamos en constante entendimiento de lo que sería la mente humana. Incluso llevamos cursos de psicología, aunque deberíamos estudiar una carrera de psicología aparte para entender a los estudiantes. Con eso me quedaría más que todo yo. No sé si tiene algunas palabras finales, profesor. No, simplemente agradecerles a ustedes por el interés, porque se están formando, ¿no es cierto?, para ser profesionales de la educación, y lo que queremos nosotros es que sean excelentes profesionales. Quienes estuvieron en la actividad del día lunes, ¿no es cierto?, las reflexiones que se hicieron, incluso de egresados, es importante, ¿no?
cómo reconocen ellos. Yo me he sentido muy halagado, por ejemplo, ese día cuando Ingrid, que fue directora de Regional de Educación, que ahora está en Moquegua, lo que les contaba hace poco, ¿no? El reconocimiento que hace, ¿no? del trabajo nuestro, de todos los docentes de la facultad. Y entonces lo que les toca a ustedes es responder a estas exigencias, a estos requerimientos, para que sean excelentes profesionales. El Perú requiere de profesionales de la educación excelentes. Lo que pasa es que nuestra profesión ha estado muy marginal, muy maltratada, ¿no? Y nosotros mismos, es lo que quiero decir, nosotros mismos hemos hecho todo lo posible para que nos maltraten, ¿no? No existe una consideración social respecto al maestro. La gente no nos quiere. Y eso también tómenlo como reflexión. La gente no nos quiere, no quiere al profesor. Y solamente nos mienten el día del maestro, nos felicitan, nos regalan flores, nos hacen regalos, suspenden clases, etc. Pero la gente en realidad no nos quiere, ¿no? ¿Por qué no nos quiere? Porque lamentablemente pues hemos hecho todo lo posible por ser malos profesionales, ¿no? Entonces nos hemos dedicado a protestar, nos hemos dedicado a otros trabajos. La educación ha sido un trabajo auxiliar. Yo recuerdo, claro, esto porque el maltrato el mismo del gobierno, por los bajos salarios. Entonces los profesores teníamos que trabajar en 3, 4 colegios, otros trabajaban de taxistas, otros trabajaban de vendedores ambulantes. Es decir, se hizo todo lo posible, ¿no es cierto?, por evitar de que nos convirtiéramos en profesionales de categoría. Pero eso, repito, también depende de nosotros. Entonces, ser buenos docentes, ser buenos profesionales, ¿no es cierto?, de primer nivel, eso depende de nosotros. Eso depende del empuje, del empeño nuestro, ¿no? De ese coraje que tenemos que poner en el estudio, en la lectura, todos los días, entiéndanme bien, todos los días. Van a encontrar placer en ese trabajo, van a encontrar placer en preparar la clase, en leer a un autor, en leer a otro autor, en reflexionar con sus estudiantes, van a encontrar placer. Y ese es el placer que es yo diría, el elan vital, el espíritu fundamental que mueve al maestro, que mueve su vocación. Yo les agradezco mucho por esta entrevista y ojalá que en lo sucesivo de repente... ¿Ustedes en qué semestre están? ¿En qué año, perdón? ¿En qué ciclo? Estamos en el ciclo, en quinto ciclo, en tercer año de ciencias sociales. Tercer año. Sí, de pronto para cuarto, quinto, es probable que yo les enseñe el curso de filosofía de la educación y ética profesional en quinto año, ¿no? O sea, me parece que ahora han cambiado. Es en el noveno ciclo, antes era en el 10º. Entonces, por ahí podríamos estar en contacto nuevamente. Y ya los conozco quiénes son y el interés que tienen ustedes por apuntalar una vocación que no es fácil decir, ya lo dijo Gabriel, ¿no? Antonio, Anthony, ¿no? En el sentido de que hay presión a veces por la familia, ¿no? ¿Cómo sigue esa educación? ¿Por qué sigue esa educación? ¿No? Cuando puede seguir administración, puede ser abogado, pero es cuestión de vocación. Porque cuando uno le pregunta, y con esto termino, cuando uno le pregunta a un dentista, por ejemplo, que gana muy bien, le dice, ¿y qué hubieras querido ser de no ser dentista? Hubiese querido ser pintor. Entonces, él deseó ser pintor, él debió ingresar a una escuela de arte, pero le impusieron que sea dentista, de manera que es un pintor fracasado, es un artista fracasado. Ese dentista es un artista fracasado, ¿no? Entonces, el buen docente es aquel que no quiso hacer otra cosa, sino solamente docente, solamente profesor.